buenas tardes, mi nombre es Alejandra Siles, soy del paralelo 2B5 y voy a explicar sobre mi tabla de distribución de frecuencias. Para ello yo he tomado como ejemplo la cantidad de deportes practicadas en la ciudad de Oruro. Para mi tabla tomé como datos un total de 35, que para mí mi valor mínimo es 0 y mi valor máximo es 7. Y mi rango de frecuencia es de 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para poder llenar dicha tabla de distribución de frecuencias, necesitamos conocer las columnas, que en este caso empezamos con la primera, que es la variable discreta. ¿Cómo llenamos esta columna? Se realiza de la siguiente manera. Tomamos nuestro rango de frecuencia, que sería del 0 al 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para posteriormente poder llenar la segunda columna, que es la frecuencia absoluta, que viene como sus iniciales F sub i. Para poder llenar esta columna necesitamos saber la cantidad de veces que se repite en nuestros datos dichos montos. Empezamos con el 0, que para nosotros va a ser nuestra frecuencia absoluta sub 1. Buscamos en nuestra tabla de datos nuestro valor 0, que vendría a ser, aquí hay 1, 2, 3 y 4. Para nosotros f sub 1 tiene un valor de 4. F sub 2 es el total de montos del número 1 que vamos a encontrar y va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para nosotros f sub 2 va a valer 6. F sub 3 va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. F sub 4 va a tener un valor de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. F sub 5 va a tener un valor de 1, 2, 3. F sub 6 tiene un valor de 1, 2 y 3. F sub 7 va a tener un valor de solamente 1. Y por último, F sub 8 va a tener un valor de 1, 2, 3 y 4. Para nosotros F sub 8 va a valer 4. Para poder llegar a tener el total de la frecuencia absoluta, se hace la sumatoria de todos estos datos, que va a ser 4 más 6, 10, más 8, 18, más 6, 24, más 3, 27, más 3, 30, más 1, 31, más 4, 35. Esto es nuestro dato total de nuestra frecuencia absoluta. Pasamos a la siguiente columna, que va a ser la frecuencia relativa. Para encontrar los datos de esta columna necesariamente tenemos que hallar con su fórmula, que sería la siguiente. Frecuencia absoluta es igual a la frecuencia relativa, es igual a la frecuencia absoluta sobre el total de nuestra frecuencia, de nuestro dato completo, que sería 35. Entonces sobre n. Para hallar el primer monto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se tiene que realizar una división. ¿Entre cuáles? Entre el f sub 1 sobre 35, que sería en este caso 4 sobre 35. Hagamos la operación. F sub 1 sobre n, que va a ser los datos 4 sobre 35. Ponemos esos datos a nuestra calculadora y nos bota el resultado de 0,11. Para nosotros, h sub 1 vale 0,11. Para hallar h sub 2, tenemos que hacer la división de nuestra frecuencia absoluta sub 2 sobre 35, que en este caso sería 6 sobre 35.
6 sobre 35 nos da un igual de 0,17. Para hallar la frecuencia absoluta, pero la frecuencia relativa sub 3, tenemos que hacer la división de la frecuencia absoluta sub 3 sobre 35, que sería 8 sobre 35, que nos va a dar un total de 0,23. Hacemos el mismo procedimiento para hallar todas nuestras frecuencias relativas. En este caso, H sub 4 va a salir 0,17. H sub 5 nos va a dar el resultado de 0,09. Ya tenemos también el dato como 3, entonces bajamos el mismo resultado. Esa es nuestra frecuencia relativa sub 6. La sub 7 que tenemos, que sería 1 sobre 35 y nos da un igual de 0,3. Y por último, nuestra frecuencia relativa sub 8, que nos va a dar un total de 0,11. Para verificar que esta columna esté bien hecha, nos tiene que dar como resultado el número 1. Entonces se tiene que realizar la sumatoria de estos datos. Introduciendo a nuestra máquina, llegamos a sacar un resultado de 1. Entonces quiere decir que nuestra operación está correcta. Para sacar nuestros datos de nuestra columna frecuencia absoluta acumulada, tenemos que hacer la siguiente fórmula, que sería la frecuencia absoluta es igual a la frecuencia absoluta sub 1 más la frecuencia absoluta sub 2. ¿Qué nos da a entender? Para hallar el dato de la frecuencia absoluta acumulada sub 2, tenemos que hacer la sumatoria de nuestra frecuencia absoluta sub 1 y la sub 2. ¿Por qué no vamos a sacar mediante fórmula la frecuencia absoluta acumulada 1? Porque sabemos que viene de la misma constante, lo cual se llega a copiar el mismo dato, que va a llegar a ser 4. Entonces hacemos la sumatoria para encontrar la frecuencia absoluta acumulada sub 2, que nos va a dar 4 más 6. 4 más 6 nos va a dar un total de 10. Esta es nuestra frecuencia absoluta acumulada sub 2. Entonces, 10. Para realizar el siguiente ejercicio tenemos que volver a sumar, que sería 10 más 8. Nuestra frecuencia sub 3 va a ser 18. Para la frecuencia sub 4 va a ser 18 más 6, nos va a dar 24. 24 más 3, nuestra frecuencia sub 5 va a ser 27. Para encontrar nuestra frecuencia sub 6 va a ser 27 más 3, nos da 30. Sub 7, 30 más 1, 31. 31 más 4 nos da 35. Aquí podemos ver que nuestra frecuencia absoluta acumulada sub 8 iguala con nuestro muestreo, que también es 35. Quiere decir que también está bien elaborado. Por último, para nuestra columna de frecuencia absoluta relativa, de la misma manera que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada, H sub 1 se vuelve a copiar el mismo valor de nuestra frecuencia relativa, que sería 0,11. Y para hallar nuestra frecuencia absoluta relativa sub 2, tenemos que hacer la sumatoria de nuestra frecuencia relativa sub 1 y sub 2. Veamos en el ejemplo. Frecuencia absoluta relativa es igual a la frecuencia relativa sub 1 más la frecuencia relativa sub 2. En este caso, para hallar la frecuencia sub 2, tenemos que hacer la sumatoria de 0,11 más 0,17. 0,11 más 0,17. Introducimos nuestros datos a la calculadora y nos da como resultado 0,28.
para nuestra frecuencia absoluta relativa sub 3 es el mismo procedimiento, la sumatoria 0,28 más 0,23 y nos da 0,51. Sub 4 nos va a dar 0,51 más 0,17, introducimos nuestros datos y nos da 0,68. Para nuestro valor número 5, 0,68 más 0,09 nos da un total de 0,77. Sub 6 tenemos 0,77 más 0,09, tenemos un total de 0,86. Sub 7, 0,86 más 0,03, tenemos 0,89. Y para verificar que esté bien elaborado nuestra columna de frecuencia absoluta relativa, nos tiene que dar como último término el número 1. Veamos si ese es el resultado. 0,8 sería 0,89 más 0,11, verifiquemos más, y nos da como resultado 1. Quiere decir que nuestra columna de frecuencia absoluta relativa está bien elaborada ya que tiene la misma terminación que nuestra frecuencia relativa. Eso es todo, muchas gracias.